No podía moverme. No podía gritar. Solo podía yacer allí, en la oscuridad de mi dormitorio de la infancia, con el cuerpo congelado como un cadáver mientras mi mente gritaba pidiendo ayuda. El té que mi hermana, Lena, me había traído, el primer gesto amable que me había ofrecido en años, había convertido mis músculos en piedra. Mis dedos no se movían, mis pulmones apenas aspiraban aire, pero mis oídos funcionaban perfectamente. Así fue como oí sus pasos detenerse en mi puerta. Así fue como la oí susurrarle a alguien en el pasillo, solo haz que parezca natural. La puerta se abrió con un crujido. Unos pasos pesados cruzaron el umbral. La silueta de un hombre bloqueó la tenue luz del pasillo. Se arrodilló junto a mi cama, presionó 2 dedos en mi garganta y murmuró algo que me heló la sangre. Pero esto es lo que no entendí, lo que me impidió rendirme a la oscuridad que tiraba de los bordes de mi conciencia, no me mató. Comprobó si estaba viva y cuando se levantó, su voz temblaba. ¿Quién era este hombre y por qué mi hermana necesitaba que mi muerte pareciera natural? Mi nombre es April Martínez. Tengo 36 años y trabajo como analista de datos senior para una firma de consultoría en Virginia. Me he construido una buena vida, una carrera estable, mi propio apartamento, una cuenta de jubilación que crece un poco más cada año. Nadie de mi familia sabe nada de esto. Aprendí hace mucho tiempo que compartir mis logros solo provocaba silencio o, peor aún, comparaciones con mi hermana menor. Permítanme retroceder a la semana anterior a esa terrible noche. Estaba sentada en mi escritorio en Virginia cuando llegó una carta del IRS. Afirmaba que no había declarado $85.000 en ingresos del año anterior. $85.000 que nunca había visto, nunca había ganado, nunca supe que existían. Supuse que era un error, tal vez un robo de identidad, tal vez un error administrativo. Planeaba ocuparme de ello después de regresar de Pensilvania. Mi madre acababa de someterse a una cirugía de rodilla y alguien tenía que ayudarla a recuperarse. Mi padre ciertamente no iba a hacerlo, y mi hermana Lena, bueno, Lena nunca había movido un dedo por nadie más que por sí misma en 32 años. Así que pedí 2 semanas libres en el trabajo y conduje 5 horas hasta la casa de mi infancia. Mencioné la carta del IRS a mi madre durante una llamada telefónica antes de irme, de manera casual, como quien menciona un recado molesto que tiene que hacer. No noté cómo su voz se tensó. No oí la pausa antes de que cambiara de tema. Estaba demasiado ocupada haciendo la maleta y pidiendo a un vecino que regara mis plantas. Debería haber prestado atención. Al crecer en esa casa, siempre fui la última en ser considerada. Mi padre, Richard, no ocultaba su preferencia por Lena. Ella era encantadora donde yo era callada, ella era audaz donde yo era cuidadosa. Lina se parece a mí, decía en la cena, con el pecho henchido de orgullo. Luego sus ojos se deslizaban hacia mí y su voz se aplanaba. April, no sé a quién se parece. Mi madre nunca me defendió. Gloria se sentaba allí con las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en el plato, conteniendo algo detrás de su expresión que nunca pude nombrar del todo. Culpa, tal vez, o miedo. Pasé años tratando de ganarme el afecto que ella le daba tan libremente a Lena. Nunca lo conseguí. La única persona que me vio con claridad fue mi abuela Eleanor. Murió hace 15 años, pero antes de fallecer, me dio una pequeña caja de hojalata con una extraña instrucción: no abras esto delante de tu padre. Cuando estés verdaderamente sola, lo entenderás. Guardé esa caja en mi apartamento en Virginia. Nunca la abrí. Pensé que era solo un recuerdo sentimental, no una advertencia que debería haber escuchado. Cuando llegué a casa de mis padres, esperaba la dinámica habitual. Tenía razón. Cociné, limpié, ayudé a mi madre a ir al baño, le cambié los vendajes y gestioné su horario de medicación. Lina apareció 2 veces en 4 días, ambas con el teléfono en la mano, sacando fotos para Instagram. Cuidando de mamá, decía su pie de foto, con un emoji de corazón. Se quedaba 20 minutos en cada visita antes de afirmar que tenía que ir a otro sitio. No dije nada. Había aprendido hace mucho tiempo que protestar solo me hacía parecer mezquina. La 5ª noche, algo cambió. Lena entró en mi habitación con una taza de té de hierbas. Has estado trabajando muy duro, dijo, con una voz inusualmente suave. Te he preparado esto. Manzanilla,
para ayudarte a dormir. Debería haberlo cuestionado. Lena nunca había hecho nada amable por mí sin un público que lo presenciara. Pero estaba agotada, cansada hasta los huesos por el cuidado y por años de ser invisible. Cogí la taza. Me la bebí. 30 minutos después, mi cuerpo dejó de obedecerme. Primero fueron las piernas, luego los brazos, luego los dedos. Me derrumbé en mi cama, con la mente gritando dentro de un cuerpo que se había convertido en una prisión. A través de la rendija de mi puerta, vi la silueta de Lena. La oí susurrarle a alguien que no podía ver, solo haz lo que papá pidió. La puerta se abrió un poco más con un crujido, y unos pasos pesados cruzaron el umbral hacia mi habitación. No podía girar la cabeza. No podía cerrar los ojos. Todo lo que podía hacer era yacer allí, mirando al techo, mientras un extraño se acercaba a mi cama. Se arrodilló a mi lado. Sentí 2 dedos presionar contra mi garganta, comprobando mi pulso. Su tacto era clínico, profesional, como el de alguien entrenado para evaluar signos vitales. Se inclinó más cerca y pude oír su respiración, superficial e irregular, como si estuviera nervioso. Todavía respira, murmuró, más para sí mismo que para nadie. No se suponía que fuera así. La dosis era demasiado fuerte. Sus palabras me helaron las venas. ¿Dosis? Me habían drogado deliberadamente y algo había salido mal. Se suponía que debía estar inconsciente, quizás algo peor, pero en cambio estaba atrapada en este horrible estado intermedio, consciente de todo pero incapaz de responder a nada. Me concentré en lo que podía observar. Su voz era grave pero inestable. Sus manos temblaban mientras comprobaba mi respiración. Este no era el comportamiento de un asesino. Este era un hombre atrapado en algo que no entendía del todo, y tenía miedo. Se levantó y se alejó de mi cama. Por mi visión periférica, pude ver su silueta, alta, de hombros anchos, vistiendo lo que parecía una chaqueta oscura. Se pasó los dedos por el pelo y exhaló lentamente, el sonido estaba cargado de preocupación. Lena apareció en la puerta. Su voz era aguda, impaciente. ¿Está inconsciente? Está respirando, dijo el hombre, pero apenas. Lena, yo no me apunté a esto. Dijiste que solo necesitaba dormir. No dijiste nada sobre. Baja la voz. Lena entró en la habitación y oí el clic de sus tacones contra el suelo de madera. Se detuvo en algún lugar cerca de los pies de mi cama. Papá dice que les ha estado robando durante años, miles de dólares. ¿Lo sabías? Mi propia hermana, quitándole dinero a nuestros padres mientras finge ser la responsable. La acusación era tan absurda que me habría reído si mi cuerpo me lo hubiera permitido. Nunca había cogido un solo dólar de mis padres. Había sido financieramente independiente desde los 23 años. Pagaba mi propio apartamento, mi propio coche, mi propia vida. La idea de que les estaba robando era una locura. Pero el hombre no lo sabía. Solo sabía lo que Lena le había contado. Después del viernes, continuó Lena, su voz descendiendo a un tono frío y decidido, ella no podrá tocar su dinero nunca más. El tribunal se asegurará de eso. Y quizás entonces papá finalmente vea la verdad. Yo soy la que protegió a esta familia, no ella. Siempre he sido la que realmente se preocupó. Sus palabras revelaron algo que había sospechado pero nunca confirmado. Esto no era solo por dinero. Se trataba de la aprobación de nuestro padre. Lena había pasado toda su vida disfrutando de su favoritismo, y en algún punto del camino, se había aterrorizado de perderlo. Haría cualquier cosa, incluso esto, para demostrar que era la hija leal. El hombre se movió incómodo. Esto parece que está yendo demasiado lejos. ¿Y si se despierta? ¿Y si se acuerda? No recordará nada, dijo Lena con desdén. Lo que le diste causa confusión. Para cuando esté coherente, será demasiado tarde. Solo haz para lo que te contrataron y deja de hacer preguntas. ¿Contratado? La palabra resonó en mi mente paralizada. Este hombre no era amigo de Lena. No era un extraño cualquiera. Alguien le había pagado para que estuviera aquí esta noche. Salieron de mi habitación. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic,
y me quedé sola en la oscuridad. Mis pensamientos vagaron, arrastrados por las drogas que aún corrían por mi sistema. Me encontré recordando el funeral de mi abuela hace 15 años. La iglesia estaba llena de flores, lirios blancos, sus favoritos. Familiares que apenas reconocía se secaban los ojos con pañuelos y murmuraban sobre la mujer maravillosa que había sido Eleanor. Pero mi padre no había llorado. Recuerdo haberlo observado durante el servicio, esperando alguna señal de dolor, alguna grieta en su expresión estoica. En cambio, vi algo que me preocupó incluso entonces, aunque solo tenía 21 años y no lo entendía del todo. Parecía aliviado. Cuando el ataúd se cerró por última vez, los hombros de mi padre se relajaron. Respiró hondo, como alguien que ha estado conteniendo la tensión durante mucho tiempo y finalmente puede soltarla. En ese momento, me dije que estaba imaginando cosas. La gente procesa el duelo de diferentes maneras, razoné. Quizás el alivio era parte de su proceso. Ahora, yaciendo paralizada en mi dormitorio de la infancia, no estaba tan segura. Las últimas palabras de mi abuela emergieron a través de la neblina de la memoria. Había estado en el hospital, delgada y frágil contra las sábanas blancas. Me había tomado la mano con las suyas y me había mirado con una intensidad que me había sorprendido. Tú eres la más fuerte de esta familia, April, había dicho. Un día entenderás por qué te doy esto a ti y no a ellos. Había asumido que se refería a la caja de hojalata, la que me puso en las manos antes de que me fuera ese día, la que tenía la extraña instrucción de no abrirla nunca delante de mi padre. Había guardado esa caja durante 15 años sin mirar nunca dentro. Pensé que era solo un recuerdo, un gesto sentimental de una mujer moribunda. Pero mi abuela había mirado a mi padre durante esa visita. Lo había observado rondar en la puerta de su habitación del hospital, impaciente y distraído, mirando su reloj cada pocos minutos, y su expresión se había transformado en algo cercano al desprecio. Ella sabía algo sobre él, algo de lo que intentó advertirme, y yo había sido demasiado joven, demasiado ingenua, demasiado desesperada por creer en la bondad de mi familia para escuchar. Las horas pasaron lentamente. La parálisis comenzó a desvanecerse, empezando por mis dedos. Podía moverlos ligeramente, luego cerrarlos en mi palma. La sensación regresó a mis brazos y piernas, como la sangre volviendo a una extremidad que se había dormido. Era doloroso, un hormigueo que se extendía por mi piel, pero agradecí la incomodidad. Significaba que estaba recuperando el control. Oí pasos en el pasillo. La voz de Lena, ahogada pero reconocible, dijo algo que no pude distinguir. Luego, silencio. Mantuve los ojos cerrados y la respiración lenta. Necesitaba que pensaran que todavía estaba inconsciente. La puerta se abrió. Alguien se acercó a mi cama. Lena, lo supe por el olor de su perfume. Se quedó allí un largo momento, observándome. Me obligué a permanecer perfectamente quieta. Sigue inconsciente, murmuró, y luego se fue. Cuando estuve segura de que se había ido, abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas a través de las cortinas. Giré la cabeza lentamente, probando mis músculos en recuperación, y vi algo en el suelo junto a mi cama. Una tarjeta, pequeña y blanca, con letras oscuras. Me costó toda mi fuerza agacharme y recogerla. El movimiento fue torpe, mis dedos aún débiles, pero logré acercarla lo suficiente para leer: Marcus Webb, investigador privado. ¿Un investigador privado en mi dormitorio en mitad de la noche? La explicación de la hermana celosa que había estado construyendo en mi mente de repente se sintió incompleta. Lena era muchas cosas: mezquina, egoísta, desesperada por aprobación, pero no era lo suficientemente sofisticada como para contratar a un investigador privado. Esto era algo más grande. Alguien más estaba moviendo los hilos. Justo antes del amanecer, oí un coche detenerse en la entrada. Una puerta se cerró de golpe. Pasos pesados cruzaron el porche y entraron en la casa. La voz de mi padre cortó el silencio de la mañana, aguda y autoritaria. No estaba haciendo preguntas, estaba dando órdenes. ¿Está hecho? Bien. La audiencia es el viernes. Asegúrate de que siga sedada hasta entonces. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su tono era frío y lleno de certeza. Y recuerda, ha estado inestable durante años.
Todo el mundo lo creerá. Las palabras de mi padre flotaron en el aire como una sentencia de muerte. La audiencia es el viernes. Ha estado inestable durante años. Todo el mundo lo creerá. Permanecí perfectamente quieta, apenas respirando, mientras sus pasos se movían por la casa. Una puerta se cerró en algún lugar del pasillo. Unas voces murmuraron, demasiado bajas para distinguir las palabras, y luego, silencio. Tenía 4 días. 4 días antes de que mi propio padre intentara que me declararan mentalmente incompetente. 4 días antes de que perdiera el derecho a controlar mi propia vida. Esperé hasta que la casa se quedó completamente en silencio. La parálisis se había desvanecido en su mayor parte, dejando atrás un profundo agotamiento y un dolor sordo en mis músculos. Moverme era como nadar a través de lodo espeso, pero me obligué a incorporarme. Encontré mis zapatos junto a la cama y mi bolso en la cómoda donde lo había dejado. Las llaves de mi coche seguían dentro. El pasillo estaba oscuro. Pasé sigilosamente junto al dormitorio de mis padres, junto a la antigua habitación de Lena, donde la oía roncar suavemente, y junto al baño, donde una luz de noche arrojaba un tenue resplandor. La puerta principal parecía imposiblemente lejana. Cada tabla del suelo amenazaba con crujir, cada sombra parecía alguien esperando para atraparme. Pero nadie se movió. Salí por la puerta principal al aire frío de la mañana. Conduje durante 20 minutos antes de sentirme lo suficientemente segura como para parar. Una gasolinera apareció a mi derecha, uno de esos lugares antiguos con un teléfono público todavía montado cerca de los baños. Me detuve, con las manos temblando en el volante. La tarjeta del investigador privado seguía en mi bolsillo. Marcus Webb. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía otras opciones. Era la única pista que tenía. Introduje monedas en el teléfono y marqué el número. Sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. Webb. Soy April Martínez, dije. Estuviste en mi habitación anoche. Comprobaste mi pulso. Necesito saber por qué. Hubo una larga pausa. Cuando Marcus habló de nuevo, todo rastro de somnolencia había desaparecido de su voz. ¿Estás coherente? ¿Puedes hablar? ¿Cómo es posible? La droga se pasó. Lo oí todo. Mi hermana, mi padre, todo. Ahora dime qué está pasando o llamo a la policía. No lo hagas, dijo rápidamente. Todavía no. Escúchame. No estaba allí para hacerte daño. No sabía lo que tu hermana estaba planeando. Fui contratado por tu padre hace 3 semanas para investigarte. Quería que encontrara pruebas de que eras mentalmente inestable y financieramente irresponsable. Dijo que necesitaba documentación para un caso judicial. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de caso judicial? Está tratando de que te declaren incompetente para poder tomar el control de tus finanzas y tus decisiones. Pero, April, aquí está el problema, no pude encontrar ninguna prueba en tu contra. Tu crédito es excelente, tu historial laboral es impecable. No tienes antecedentes penales, ni historial de enfermedades mentales. Nada. Eres una de las personas más estables que he investigado. Me apoyé en el teléfono público, tratando de procesar lo que decía. Si no pudiste encontrar nada, ¿por qué estabas en casa de mis padres? Fui allí para advertirte. Me di cuenta de que algo andaba mal con toda la situación. Tu padre estaba demasiado ansioso, demasiado insistente. Pero cuando llegué, tu hermana me interceptó. Me presentó a tu madre como un amigo que sabe de primeros auxilios. Dijo que te habías puesto enferma de repente y me pidió que te revisara. No supe lo de la droga hasta que te vi yaciendo allí. Para entonces ya era demasiado tarde. Lo siento. Su disculpa no significaba nada para mí. Lo que importaba era la información. Dijiste que mi padre te contrató. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo que habías estado robando a tus padres durante años, miles de dólares de sus cuentas de jubilación. Me mostró extractos bancarios con tu firma en los comprobantes de retiro. Dijo que estabas en declive mental y que necesitaba proteger los activos de la familia antes de que los agotaras por completo. Casi me reí.
Nunca he tocado sus cuentas. No he cogido ni un céntimo de mis padres desde que me mudé a los 22 años. Lo sé, dijo Marcus, porque hice mi trabajo correctamente. Rastreé esos retiros. Las firmas estaban falsificadas. El dinero no fue a ti, fue a cuentas controladas por tu padre. Más de $287.000 en 3 años. Ha estado robando de su propio fondo de jubilación y te ha estado incriminando a ti. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Mi padre había estado falsificando mi firma. Mi padre había estado vaciando sus propias cuentas y culpándome a mí. Y Lena, mi hermana, dije lentamente, ella lo sabe. No lo creo. Basado en lo que escuché anoche, tu padre le dijo que tú eras la ladrona. Ella realmente cree que está protegiendo a tus padres al ayudarlo. El sedante que te dio tu padre le dijo que era un somnífero suave para ayudarte a descansar mientras resolvían las finanzas familiares. Ella no sabía que te paralizaría. Así que Lena era un peón. Uno dispuesto, desesperado por la aprobación de nuestro padre, pero un peón al fin y al cabo. Me había drogado creyendo que estaba haciendo lo correcto. No excusaba sus acciones, pero las explicaba. Hay más, dijo Marcus. Mencionaste una carta del IRS cuando te estaba investigando, algo sobre ingresos no declarados. $85.000. Ingresos que nunca gané. Ese es el detonante. Tu padre ha estado usando tu identidad durante más de una década. Fraude fiscal, solicitudes de crédito, préstamos comerciales. Sacó una hipoteca de $150.000 a tu nombre en 2019. La carta del IRS fue la primera grieta en su sistema. Si investigabas, lo descubrirías todo. Así que solicitó la tutela hace 2 semanas como un ataque preventivo. Hace 2 semanas, repetí. Pero nunca recibí ninguna notificación. Porque incluyó la dirección de tus padres en Pensilvania como tu residencia en la petición. El aviso del tribunal fue allí. Él lo interceptó. Se suponía que nunca debía saber de la audiencia hasta después de que ocurriera. Todo encajó con una claridad horrible. Mi padre había pasado años haciéndome invisible, haciéndome parecer inestable, haciendo que todos creyeran que yo era la hija inferior. No era negligencia, era estrategia. Necesitaba que yo fuera alguien a quien nadie creería. Hay algo que necesito comprobar, le dije a Marcus. Nos vemos en Virginia esta tarde. Te enviaré la dirección por mensaje. Conduje hasta mi apartamento, con la mente acelerada durante todo el camino. La caja de hojalata que mi abuela me había dado hace 15 años estaba exactamente donde la había dejado, escondida en el fondo de mi armario, detrás de viejos álbumes de fotos. La llevé a la mesa de la cocina y me senté allí un largo momento, simplemente mirándola. Luego, la abrí. Dentro había una carta escrita a mano y un documento doblado. La carta era de mi abuela, su caligrafía familiar, ligeramente temblorosa por la enfermedad que ya se estaba llevando su vida. Mi querida April, decía, tu padre presentó una declaración jurada falsa después de mi muerte, afirmando que no tenía testamento. Robó tu herencia para cubrir sus deudas. No pude detenerlo antes de morir, pero guardé esta copia. Te hizo invisible toda tu vida para que nunca cuestionaras nada. Pero yo te veo, April. Mereces ser amada. Mereces la verdad. El documento era su testamento original. Dejaba su casa, valorada en $400.000, específicamente a mí. Marcus llegó 1 hora después. Le mostré todo. Examinó el testamento cuidadosamente, luego me miró con algo parecido a la admiración. El fraude testamentario original fue hace 15 años, dijo. Técnicamente, fuera del plazo de prescripción. Pero aquí está la cosa, tu padre ha estado presentando declaraciones de impuestos falsas usando las ganancias de esa herencia robada cada año desde entonces. Cada declaración reinicia el reloj. Y ese préstamo de 2019, usando fondos robados como garantía, eso es lo suficientemente reciente como para procesarlo todo. Todo se conecta. Dejó el testamento y me miró a los ojos. Tu padre pasó 15 años convirtiéndote en la chivo expiatorio perfecta. Hizo que todos creyeran que eras inestable para que, cuando llegara este momento, nadie lo cuestionara. Pero,
April, la audiencia es el viernes. Esos son 4 días. Si no demuestras tu competencia y lo expones antes de entonces, lo pierdes todo, tu dinero, tu libertad, tu identidad, tu vida entera. ¿Él gana? 4 días. Eso era todo lo que tenía para salvar mi propia vida. Marcus y yo trabajamos durante toda la noche, reuniendo cada documento, cada registro, cada prueba que pudimos encontrar. Para el jueves por la noche, había contratado a mi propia abogada, una mujer llamada Sandra Chen, que se especializaba en casos de fraude y miraba el plan de mi padre con la furia fría de alguien que había visto este tipo de traición antes. El viernes por la mañana, entré en el juzgado vistiendo un traje azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo años atrás. Mis manos estaban firmes, mi mente estaba clara. Había pasado 36 años siendo invisible en mi propia familia. Hoy, finalmente me verían. Mi padre ya estaba sentado en la mesa del demandante cuando entré en la sala. La conmoción en su rostro cuando me vio valió cada hora de insomnio de los últimos 4 días. Esperaba que todavía estuviera sedada en Pensilvania, confundida e indefensa. Esperaba ganar por incomparecencia. En cambio, tomé mi lugar en la mesa del demandado con mi abogada a mi lado y le sostuve la mirada sin pestañear. La evaluación de competencia duró menos de 1 hora. Respondí a cada pregunta de forma clara y correcta. Recité mi número de seguro social, mi dirección, mi empleador, los detalles de mi cuenta bancaria. Expliqué mi presupuesto mensual, mis contribuciones a la jubilación, mi estrategia de inversión. La evaluadora tomó notas y asintió, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos delataban un atisbo de confusión sobre por qué se había presentado este caso. Luego, mi abogada se puso de pie y presentó nuestras pruebas. Explicó que la petición de tutela indicaba la dirección de mis padres en Pensilvania como mi residencia, no mi hogar real en Virginia. Mostró al tribunal que la notificación había sido enviada a la dirección incorrecta deliberadamente. Usó la palabra fraude 3 veces en 5 minutos. El rostro de la jueza se ensombreció mientras revisaba los documentos. Miró a mi padre con una expresión que nunca había visto a nadie dirigirle antes, sospecha. Esta petición queda desestimada, anunció. Además, ordeno una investigación sobre las irregularidades en cómo se presentó esta petición. Señor Martínez, le sugiero que contrate un abogado. Puede que lo necesite. El rostro de mi padre se puso gris. Por primera vez en mi vida, lo vi perder el control de una situación. Abrió la boca para protestar, pero su abogado le puso una mano en el brazo y negó con la cabeza. Salieron de la sala sin mirarme. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Durante las siguientes 3 semanas, Marcus y yo construimos nuestro caso pieza por pieza. Obtuvimos imágenes de seguridad de la casa de mis padres que mostraban a Lena entrando en mi habitación varias veces, buscando entre mis documentos y pertenencias. Hicimos analizar las firmas falsificadas por un experto en caligrafía que confirmó que no coincidían con mi escritura real, pero mostraban características consistentes con la mano de mi padre. Rastreamos cada retiro de las cuentas de jubilación de mis padres hasta cuentas de inversión controladas por mi padre, inversiones que habían fracasado estrepitosamente, dejándolo desesperado por dinero. El testamento autenticado de mi abuela probaba el fraude testamentario. Los documentos del préstamo de 2019 probaban el robo de identidad. Y las conversaciones telefónicas grabadas, obtenidas legalmente a través de la investigación continua de Marcus, capturaron a mi padre discutiendo cómo manejarme y mantenerme bajo control. Cada pieza se conectaba para formar una imagen completa de 15 años de fraude sistemático. Mi padre había robado mi herencia, destruido mi crédito e intentado robar mi libertad. Y lo había hecho todo mientras me hacía creer que simplemente no era amada. Cuando tuvimos todo lo que necesitábamos, hice una última visita a la casa de mis padres. No les avisé que iba. Los encontré en la sala de estar con su abogado, discutiendo lo que llamaban control de daños. Lena también estaba allí, con el rostro pálido y demacrado. Todos levantaron la vista cuando entré y, por un momento, nadie habló. Coloqué una carpeta gruesa sobre la mesa de café. Registros de transacciones, el testamento autenticado, documentos de préstamos, una grabadora digital. Papá, Lena, creo que es hora de que hablemos honestamente, quizás por primera vez.
Su abogado cogió la carpeta y comenzó a hojear las páginas. Su rostro cambió mientras leía, primero confusión, luego alarma, luego algo cercano al miedo. Se levantó bruscamente. Necesito excusarme, dijo. Richard, te aconsejo encarecidamente que no digas nada más sin un nuevo abogado presente. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él con un sonido como un veredicto. Mi padre se enderezó en su silla, intentando recuperar su autoridad. Siempre has sido inestable, April. Esta fantasía que has construido lo demuestra. Nadie te creerá. Entonces no te importará si pongo estas grabaciones para la policía, dije con calma. Ya están en camino. Los llamé hace 2 horas. Su farol se derrumbó. Vi cómo el cálculo en sus ojos pasaba de la confianza a la desesperación, a algo feo y acorralado. Lena fue la primera en romperse. Su voz se quebró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá me dijo que les estabas robando. Me mostró los extractos bancarios. Dijo que nunca amaste a esta familia, que solo estabas esperando a que murieran para quedártelo todo. Estaba tratando de protegerlos, April. Estaba tratando de ser una buena hija. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y la vi claramente por primera vez. No como una enemiga, no como la niña dorada que había robado mi lugar en el corazón de nuestros padres, sino como otra víctima de la manipulación de nuestro padre. Una víctima que había elegido no cuestionar, no verificar, no pensar por sí misma. Una víctima cuya desesperación por la aprobación la había convertido en una cómplice dispuesta. Nos usó a las 2, Lena, dije en voz baja. La diferencia es que yo sobreviví por mi cuenta. Tú necesitabas tanto su aprobación que creías cualquier cosa que te dijera, incluso mentiras sobre tu propia hermana. Mi padre se volvió hacia Lena con una crueldad que nunca antes había presenciado. Niña estúpida. Ni siquiera pudiste manejar una tarea sencilla. Todo lo que tenías que hacer era mantenerla sedada hasta la audiencia. 3 días, y ni siquiera pudiste con eso. Su máscara cayó por completo. Este era quien realmente era, no un padre amoroso, no un patriarca familiar, sino un hombre desesperado que veía a sus propias hijas como herramientas para ser usadas y desechadas. Un sonido desde el pasillo nos hizo girar a todos. Mi madre emergió de las sombras, temblando, con el rostro mojado por las lágrimas. Yo lo sabía, April, susurró. Lo supe todo, durante años. Tu padre me amenazó. Dijo que me dejaría sin nada si alguna vez te contaba lo del testamento. Tenía pánico de quedarme sola, así que escondí la carta de tu abuela en esa caja de hojalata, esperando que algún día la encontraras por tu cuenta. Así no tendría que ser yo quien te lo dijera. Se cubrió la cara con las manos. Fui una cobarde. Miré a mi madre con algo más allá de la ira, una comprensión profunda y agotada de quién era y quién había sido siempre. Una mujer que eligió el silencio por encima de su propia hija. Una mujer que me dejó sufrir para poder sentirse segura. Sí, mamá, dije. Lo fuiste. Las sirenas de la policía cortaron el aire de la tarde. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas. Los oficiales entraron en la casa y yo me hice a un lado para dejarlos pasar. Esposaron a mi padre primero. Protestó en voz alta sobre malentendidos familiares y disputas personales, pero los oficiales lo ignoraron. Habían visto las pruebas. Sabían lo que había hecho. Luego le leyeron sus derechos a Lena por su papel en la conspiración. Se fue en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro, mirándome con una expresión que no pude leer del todo. Pero mis ojos permanecieron fijos en mi madre. La vi darse cuenta de que 40 años de silencio no habían protegido a nadie. Solo habían asegurado que, cuando la destrucción finalmente llegara, sería completa. Pasaron 6 meses antes de que el sistema legal dictara sus veredictos finales. 6 meses de declaraciones, audiencias y revisiones de pruebas. 6 meses de ver cómo la fachada cuidadosamente construida de mi familia se desmoronaba pieza por pieza bajo el peso de la verdad documentada. La sentencia de mi padre tuvo lugar un martes gris por la mañana en un tribunal federal. Me senté en la galería, vestida de forma sencilla, con las manos cruzadas en el regazo. No tenía ninguna declaración preparada.
No tenía ningún deseo de hablar. Solo quería observar. Richard Martínez se presentó ante el juez con un mono naranja, las muñecas esposadas, su cabello plateado despeinado. Por primera vez que yo recordara, incluso ahora, enfrentando las consecuencias de 15 años de fraude, se negó a aceptar la responsabilidad. Mi hija fabricó todo esto, declaró, su voz con el mismo tono despectivo que había usado toda mi vida. Siempre ha sido celosa, siempre ha sido inestable. Esta familia habría estado bien sin su interferencia. La jueza, una mujer de 60 y tantos años con ojos agudos y sin paciencia para las evasivas, se inclinó en su silla. Señor Martínez, las pruebas en su contra son abrumadoras y están meticulosamente documentadas. Usted pasó 15 años explotando sistemáticamente a su propia hija mientras se aseguraba de que no tuviera voz para defenderse. Robó su herencia, robó su identidad, intentó robar su libertad a través de una petición de tutela fraudulenta. Lo único inestable en esta sala es su carácter moral. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la silenciosa sala. 12 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Vi cómo se llevaban a mi padre esposado. No me miró. Nunca me había mirado realmente, ni una sola vez en 36 años. Yo era simplemente una herramienta para él, un objetivo conveniente, un nombre para firmar en documentos fraudulentos. Y ahora, yo era la razón por la que pasaría los próximos 12 años tras las rejas. No sentí triunfo, ni satisfacción. Solo un alivio silencioso y profundo por haber sido finalmente creída después de toda una vida en la que me dijeron que estaba equivocada, que no valía nada, que era nada. Una sala llena de extraños había mirado las pruebas y había visto la verdad. La sentencia de Elena llegó 2 semanas después. Los cargos en su contra eran serios: fraude financiero, conspiración y administración de una sustancia controlada sin consentimiento. Pero el tribunal reconoció que había sido manipulada por nuestro padre. Recibió 3 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y asesoramiento psicológico obligatorio. Me encontró fuera del juzgado después de la audiencia. Su maquillaje estaba arruinado por el llanto, su ropa de diseñador, arrugada y descuidada. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como alguien que finalmente había dejado de actuar y había descubierto que no sabía quién era realmente. Estaba tan desesperada por que me quisiera, dijo, con la voz quebrada, de la manera en que parecía querer la idea de mí. Nunca me detuve a preguntar por qué necesitaba que yo te odiara. Simplemente creí todo lo que dijo porque creerle era más fácil que cuestionarlo. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Lo siento mucho, April. Lo siento mucho por todo. Miré a mi hermana durante un largo momento. Vi a la niña que había crecido disfrutando de la aprobación de nuestro padre mientras yo permanecía en las sombras. Vi a la mujer que había puesto algo en mi bebida sin preguntar qué me haría. Vi a alguien que había tomado decisiones terribles, y que solo ahora comenzaba a comprender su peso. Creo que lo sientes, Lena. Incluso creo que no entendías del todo lo que estabas haciendo. Pero elegiste no entender. Elegiste creer que yo era una ladrona sin preguntarme nunca directamente. Elegiste poner algo en mi bebida sin saber qué era realmente. Esas fueron tus decisiones. Ser manipulada no las borra. Hice una pausa, buscando palabras que fueran honestas sin ser crueles. Espero que descubras quién eres sin la aprobación de papá que perseguir. De verdad lo espero. Pero ese es un viaje que haces sola, no conmigo. Me alejé sin abrazarla. No hubo reconciliación. Solo hubo la verdad, dicha claramente por primera vez entre nosotras. Con mi padre en prisión y todos los activos congelados para la restitución, mi madre lo perdió todo. La casa familiar fue vendida. Las cuentas de jubilación de mi padre, sus inversiones, sus bienes personales, todo se destinó a pagar lo que me habían robado. El tribunal ordenó la restitución total de $400.000. Después de liquidarlo todo, recuperé $340.000. Los $60.000 restantes se establecieron como un gravamen sobre cualquier activo futuro que mi padre pudiera adquirir, incluidos sus salarios en prisión. Mi madre vino a verme un mes después de la sentencia, de pie en la puerta de mi apartamento de Virginia con una sola maleta y desesperación en los ojos. No tengo a dónde ir, dijo. Sé que no me lo merezco, pero,
Podría quedarme contigo, solo hasta que resuelva las cosas. Mi respuesta llegó sin dudar. No, mamá. Elegiste el silencio durante 36 años. Viste cómo me menospreciaba, me usaba, me robaba, y no dijiste nada. Sabías lo del testamento de la abuela, sabías lo que estaba haciendo con mi identidad, y tu solución fue esconder una carta en una caja y esperar que mágicamente la encontrara algún día. Tomé aliento, estabilizándome. Tienes 64 años y nunca te has mantenido por ti misma. Eso no es mi culpa, y no es mi responsabilidad arreglarlo. Necesitas aprender quién eres sin que alguien más tome tus decisiones. Ese es tu trabajo ahora, no el mío. Se mudó a un pequeño apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Por primera vez en más de 40 años, tuvo que gestionar su propia vida, pagar sus propias facturas, tomar sus propias decisiones, existir sin que alguien más definiera su valor. No era un castigo, era una consecuencia. Y quizás, con el tiempo, se convertiría en crecimiento. No me quedé con el dinero de la restitución para mí. En su lugar, lo usé para establecer la Fundación Eleanor Martínez, nombrada en honor a la abuela que me había visto claramente cuando todos los demás miraban a través de mí. La fundación proporciona recursos legales, educación financiera y servicios de apoyo para mujeres que escapan del abuso financiero y la explotación familiar. Su lema es simple: tu valor nunca fue algo que ellos pudieran decidir. Compré una pequeña cabaña junto a un lago tranquilo en Virginia. La llené de plantas, libros y un tipo de silencio que nunca antes había conocido, un silencio pacífico, no el tipo sofocante con el que crecí. Comencé a escribir mis memorias, no por venganza, sino por las mujeres que podrían leerlas algún día y reconocer su propia historia en la mía. 6 meses después de que todo terminara, mi madre vino de visita. Le permití entrar para tomar una taza de té, pero los límites entre nosotras permanecieron claros y firmes. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja, con las manos envueltas alrededor de la taza caliente. Debería haber dicho eso hace años, hace décadas. Sí, estuve de acuerdo. Deberías haberlo hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. No lo sé todavía, mamá. Quizás algún día. Pero quiero que entiendas algo. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Sanar no requiere olvidar. Puedo liberar la ira sin invitarte de nuevo a mi vida diaria. Puedo entender tu miedo sin excusar lo que me costó. Dejé mi taza de té y la miré directamente a los ojos. Estoy eligiendo sanar. Eso se trata de mí, no de ti. Y ahora mismo, sanar significa construir una vida en la que yo decido quién tiene acceso a ella. Ella asintió, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. No discutió. Quizás, finalmente lo entendió. Esa noche, después de que se fue, me quedé en mi porche y vi la puesta de sol sobre el lago. Pensé en la niña que solía ser, invisible, ignorada, convencida de que la ceguera de su familia significaba que no tenía valor. Pensé en mi abuela, que me vio cuando nadie más lo hizo, que escondió la verdad en una caja de hojalata y confió en que la encontraría cuando estuviera lista. Pensé en la noche en que yacía paralizada en la oscuridad, esperando el final, solo para descubrir que la puerta que se abría no era la muerte en absoluto, era el comienzo de todo. Soy la más fuerte de mi familia, no porque nunca cayera, sino porque cuando finalmente entendí por qué seguía cayendo, dejé de permitir que me empujaran. Ahora veo mi propio valor, y eso es suficiente. La historia de April nos enseña algo que toda mujer necesita recordar: tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia. A veces, las personas que más deberían amarnos son las que causan las heridas más profundas. Pero su ceguera no te hace invisible, los hace ciegos a ellos. Si te reconoces en el viaje de April, si alguna vez te han hecho sentir pequeña, ignorada o utilizada por personas que se suponía que debían protegerte, sabe esto: mereces algo mejor. Mereces que te crean. Mereces ocupar espacio. Y tienes todo el derecho a establecer límites, incluso con la familia, incluso cuando es difícil, incluso cuando otros no lo entienden. El abuso financiero es real, la manipulación emocional es real, y alejarse de relaciones tóxicas no es egoísta, es supervivencia. Si esta historia ha conmovido tu corazón, por favor,
Suscríbete a nuestro canal para no perderte nunca otra historia poderosa como esta. Y quiero saber de ti, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a tu propia familia para protegerte? ¿Qué te dio la fuerza para luchar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras podrían darle a otra persona el coraje que necesita hoy.